Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Amén. No lo oigo, Dios le bendiga. Amén. Digo, porque la música estábamos bien movidos y ahorita ya están muy como que ya se cansaron. Gloria al Señor. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos. Y qué hermoso, ¿verdad? Que empezamos y terminamos adorando a nuestro Dios. Como dijo nuestra hermana Carmen, Dios les bendiga. Mi nombre es Roberto Elizarrarás. Amén. Y estamos pastoreando la Iglesia Cristiana Bíblica Ebenezer. Iniciamos en Dallas, pero ahorita estamos en Duncanville, amén, en una iglesia que nos están, gracias a Dios, facilitando para tener nuestros servicios. Y igual la estamos teniendo a mediodía, amén, y estamos orando para que el Señor ya corra a los americanos de ahí. No, no es cierto, no es cierto. Pero estamos orando, amén, para poder tener nuestro propio templo, amén. Estamos en ese proyecto, en ese trámite de tener nuestro propio lugar para poder, amén, disponer de todas las facilidades. Y como siempre, amén, yo nunca ando solo, me acompaña en la que ha sido mi compañera por 39 años, 1 mes y 8 días. Y ya miré que las hermanas empezaron a codear, ves, él sí se acuerda, él sí sabe. ¿Verdad que sí? Sí, es que tengo que hacer puntos porque ya sabe cómo son ustedes las mujeres. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Sí, me ha acompañado, amén. Somos padres de 5 hijos, 8 nietos y 1 que viene en camino. Gracias a Dios, el 31 de marzo el Señor nos permitió terminar nuestra labor, amén, de trabajo. Nos pudimos retirar, mi esposo y yo, el mismo día, amén, después de poner muchos años, yo con el condado de Dallas, mi esposa con el distrito escolar de Dallas. Y la gente me pregunta, me preguntando, ¿y qué vas a hacer cuando te retires? Ahora sí te vas a ir 100% de lleno al ministerio. Le digo, ya estoy. Lo único es que vamos a añadir esas 8 horas, las vamos a poner acá para seguir trabajando. El Señor ha sido bueno, amén, y Él nos ha acompañado. Tengo más de 42 años de servir al Señor, amén, de conocer al Señor. He trabajado, el Señor me ha permitido trabajar en todos los ministerios que usted pueda imaginarse dentro de la iglesia. Amén, desde presidente de jóvenes, tesorero, presidente de varones, pro templo, pastor asociado. Bueno, imagínense qué tanto no hay que trabajar. He hecho viajes misioneros y yo digo, como dijo el mártir Policarpo en aquellos años, 42 años tengo de servir al Señor y lo único que Él ha hecho para mí es bien. ¿Cómo le voy a negar? ¿Cómo voy a dejar de trabajar? Amén, Él ha sido bueno. Hace 8 años exactamente, estando trabajando de pastor asociado, copastor, ministro asociado, como le llaman en diferentes lugares, amén, el Señor empezó a inquietar nuestro corazón, a mi esposa y a mí, amén, y me dijo, ya es hora. ¿Ya? Yo estaba muy contento trabajando en un ministerio muy bueno, estábamos creciendo, trabajando, pero el Señor empieza a inquietar mi corazón y me dice, ya necesitas salir al pastorado. Y yo, estaba como, se me juntó todo lo de Gedeón, lo de Jonás, lo de todos ahí, quería pruebas, quería que me comiera la ballena, o sea, tenía yo todo ahí. Y recuerdo una noche que estaba orando, el Señor me dijo, o sales al pastorado, o sales al pastorado. No había opción. Y recuerdo que la primera persona que yo llamé, después de haberlo conocido ya por varios años, como dice la hermana Carmen, de estar asistiendo al seminario de Bright, aquí en Fort Worth, la primera persona que el Señor puso en mi corazón, llamarle, pedirle consejo, ministración, orientación, y lo llevé como mi mentor por los primeros meses, fue al pastor Luis Banar. Yo me recuerdo que le llamé, le dije, nos juntamos, la hermana Carmen, Luis, mi esposa y yo, y empezamos a platicar, amén, y él me dio muy buenos consejos, me animó, me dijo, si el Señor te está llamando, dale, ¿va? Me acuerdo que unas palabras que él me dijo, amén, me dijo, va a ser fuerte, va a ser difícil, el pastorado no es fácil, pero si el Señor te está llamando, el Señor te va a ayudar y te va a bendecir. Y gracias a Dios, ahora el 7 de septiembre, ¿verdad?, que ya estamos a 1 mes, el Señor nos permite cumplir 8 años en el pastorado, amén, una iglesia creciente, amén, estamos, como digo, ya en el proyecto de construir, tenemos una congregación hermosa, joven, bueno, ustedes también están jóvenes, pero estoy hablando de edad, de los 35 para abajo, parejas jóvenes de 1 o 2 niños, y habemos 2 o 3 parejas ahí que estamos ya, que ya cruzamos el 5.º y el 6.º piso,
Amén. Ya se me quedó eso del piso. Y estamos trabajando con ellos, amén. Precisamente estamos en ese proyecto cuando hay un problema en la iglesia, que cuando no tenemos que invitar a nadie de afuera, o sea, decir especial, así, ¿no? Porque tenemos en la iglesia gente que está capacitada y que ha estado creciendo, y se rotean ahí, y a veces llegan y me dicen: pastor, ¿cuándo me va a poner a predicar a mí? Le digo: pues espérame, déjame ver a la agenda. Te toca en el 2023. Y estamos ahí creciendo, y es un gusto, amén. Cuando la hermana me mandó el texto, y cuando supimos lo de mi hermano Bernard, me dolió mucho, en mi corazón lloré. Me comuniqué con los pastores que los conocíamos, me comuniqué con Roberto Romero, allá en Milwaukee, en Wisconsin, y a varios hermanos que amamos a nuestro hermano Luis, los comuniqué, y sin pedir permiso empecé a llamar a todos y a unirnos en oración. Aleluya. Y ya después pedimos permiso, que si podíamos, y ya como que habíamos cruzado la línea, ¿verdad? Dice un dicho mexicano que es más fácil pedir perdón que permisos, ¿no? Ya lo habíamos hecho, pero yo sé que la oración es poderosa, amén. Y bueno, al final siempre nosotros decimos, como dijo Jesús: Señor, hágase tu voluntad. Este es nuestro deseo, pero Señor, hágase tu voluntad. Amén. Y es un gusto estar aquí. Sí, me recordé de la hermana, amén, que cómo estaba ahí. Bueno, yo sé que hablo mucho yo. Dice una bienaventuranza en el ministerio: bienaventurados los que predican poco, porque los vuelven a invitar. Aleluya, gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes esta tarde, amén. Vaya conmigo ahí al Salmo. Yo soy muy emocional, si de repente usted me mira que se me quiebra la voz, reclámele al Señor. Gloria a Dios. Salmo 40. Y si lo tiene, me indica con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Ponga su mano en el corazón y dígale: Señor, dígalo conmigo, dígale: Señor, necesito que hables a mi corazón. Amén. Hay unas palabras que nosotros como personas, como humanos, amén, llevamos siempre y nos marcan en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Hay unas palabras que nos llevan a veces a caminar en el filo, ¿verdad?, de lo negativo y lo positivo. Hay muchas peticiones en nuestro corazón que uno quisiera que fueran contestadas. Hay muchas decisiones, ¿verdad?, que nosotros debemos de tomar y quisiéramos que fueran fáciles. Pero una cosa he aprendido yo en mi caminar en el Señor, amén, que los nos de Dios, el no de Dios, es el mejor no que yo puedo recibir en mi vida. Porque al final la palabra dice que Él nos conoce, Él nos formó, Él conoce cada uno de lo que está dentro de nosotros, cada uno de nuestros sentimientos, cada una de nuestras preocupaciones, problemas. Y qué difícil a veces es confiar en el Señor, pedirle al Señor y recibir un no. Pero cuando nosotros recibimos ese no de Dios, amén, debemos de alegrarnos, alabarle, glorificarle, de la misma forma cuando recibimos un sí.
La Escritura dice que Él concede las peticiones y los deseos de nuestro corazón. Y eso es bueno. Pero ¿cómo confiar en esas palabras cuando nos vamos a dormir con esa preocupación? ¿Cómo confiar en esas palabras cuando nos vamos a acostar y a veces no podemos ni conciliar el sueño? ¿Cómo podemos confiar cuando estamos nosotros en esa lucha y está recibiendo todo el tiempo malas noticias? O noticias que no me gusta a mí escuchar. Pero ahí es donde entra el Señor. Ahí es donde entra la palabra. Ahí es donde entra el Espíritu Santo y empieza a ministrar nuestra vida. Porque si el Señor nos dejara mirar lo que va a suceder de aquí a 5 segundos adelante de nuestra vida, nos asustaríamos y cayéramos muertos. Porque Él conoce cada una de nuestras situaciones. Y cuando Él dice confiar en mí, lo está haciendo porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Hay dos palabras que me han sostenido en mi diario caminar en el Señor, en mi vida cristiana y en el ministerio que ahora estamos ejerciendo mi esposa y yo en la iglesia. Son los aunque y el después. No sé si usted ha escuchado alguna vez los aunque de Dios. Y se me quedan mirando como que, ¿qué es eso? Esos aunque son los que han fortalecido mi vida. Esos después son los que me han levantado y me han llenado de ánimo. Y digo, Señor, si tú me dices eso, continuamos. Mire lo que me dice Primera de Pedro. Yo se lo voy a estar leyendo para que si quieren no busque su Biblia. Mire lo que me dice Primera de Pedro. A veces nosotros queremos que nuestra vida cristiana, ¿verdad?, sea sin ningún problema, sea sin ninguna situación, sea sin ninguna adversidad, sea todo color de rosa. Dice un hermano, a veces queremos que nuestra vida sea como un cuchillo que va pasando por la mantequilla, que se resbala así, no tiene ningún obstáculo, ¿verdad? Pero si no hay esos obstáculos, si no hay esas pruebas, si no hay esas situaciones, no crecemos. Y tenemos que pasar. La Escritura dice que es necesario que pasemos por diferentes tribulaciones, situaciones, amén, para que nosotros seamos fortalecidos. Y a veces nosotros somos fortalecidos, pero con nuestra fortaleza, con nuestro testimonio, otras personas que a veces ni siquiera nosotros sabemos que se están dando de cuenta, se fortalecen y creen en el Señor. Amén. Mire lo que dice Primera de Pedro, uno de los después que a mí me ha ayudado en mi vida cristiana. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, y después, diga conmigo, después. Si hay un después es que hubo un inicio. Si hay un después es que hubo algo que se inició, algo que se debe de pasar, algo que se debe de dar continuidad, algo que tiene que pasar pero que va a tener un alto, va a tener un fin, va a tener una conclusión. Y después de esa conclusión viene la consecuencia o el resultado de ese trámite. Mire, Pedro dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, no dice que no vamos a sufrir, dice después de que hayamos sufrido. ¿A cuánto les gusta sufrir aquí? Qué bueno, porque no es nada agradable el sufrimiento, pero es necesario. Y Pedro nos dice, después de que hayamos, ¿verdad?, sufrido un poco. O sea, que el sufrimiento que nosotros tenemos aquí, el sufrimiento que nosotros pasamos por aquí, no es un sufrimiento eterno. No es un sufrimiento de largo plazo, de largo tiempo. No es un sufrimiento permanente donde tenemos nosotros que acomodarnos, tenemos que ponernos cómodos porque no sabemos hasta cuándo vamos a salir. Dice la Escritura, un poco. Diga conmigo, un poco. Dígale que está a su lado, está sufriendo un poco. Ya viene tu después. Dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿ah? Y aquí viene lo hermoso, el que permite que pasemos un poco de tiempo de sufrimiento, Él dice, el Dios de toda gracia que nos llamó
a su gloria eterna en Cristo. Pero para llegar a esa gloria en Cristo hay que pasar por ese sufrimiento, hay que pasar por esas pruebas, hay que pasar por esas situaciones, hay que pasar por esas enfermedades, hay que pasar por todo eso, ¿no? Dice, Él mismo nos perfeccionará. Y esa perfección va a llegar cuando suene esa trompeta. Y en Tesalonicenses dice que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para encontrar al Señor en el aire. En ese tránsito de aquí para allá es donde vamos a ser perfeccionados. Y ahí termina todo dolor, ahí termina toda angustia, ahí termina toda enfermedad, ahí termina todo, ahí empieza nuestra perfección. Y ahí culmina nuestra perfección, porque no vamos a entrar al cielo y vamos a seguir siendo perfeccionados. En el camino el Señor nos perfecciona. Es más, antes de que nos encontremos con Jesús en las nubes, dígame, vamos a ser perfeccionados, porque nosotros debemos de estar santos, sin mancha, sin arruga, para poder mirar cara a cara, tal y como Él es, como decía Juan, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la perfección. Solo que pasamos por aquí es un corto tiempo. Es un corto. Ahorita estábamos celebrando y cantando y gozándonos con los cumpleaños, ¿verdad? Y yo siempre digo, el humano tiene 3 edades. La que dice que tiene, especialmente las mujeres, la que aparenta y la que de veras tiene. Que comparado con la eternidad es un poco tiempo de sufrimiento. A nadie nos gusta sufrir, pero es necesario. Dice aquí que después de ese poco tiempo, dice, Él mismo nos va a perfeccionar. Ese después es el que me anima. Ese después es el que me hace seguir adelante. Porque ese después me asegura, me afirma que lo que está sucediendo no es permanente ni es eterno, es un poco tiempo. Comparado con el tiempo de Dios, no es nada. Y nosotros nos llenamos la boca a veces hablando y diciendo y compartiendo, ¿verdad? Y nos gozamos con esos versículos tan hermosos que dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero no me quiero morir todavía. Pero ese es el proceso que tenemos que pasar. Ese es el proceso que tenemos que pasar. Si alguien en la Escritura, para mí, si alguien en la Escritura merecía recibir todos los sís de Dios, o el sí de Dios, era Moisés. Por su dedicación, por su entrega, por su corazón, por su liderazgo. Y en toda la vida de Moisés, en todo el servicio de Moisés, en sus 20 años, la Escritura me enseña que hizo 2 peticiones. La primera, muéstrame tu gloria. Y el Señor se la mostró. La segunda, su petición era de pisar la tierra prometida. Y esa petición no se la hizo nada más una vez, se la hizo varias veces. Cuando yo leía esto, mi corazón se estremecía. Y yo decía, qué poco soy yo al lado de Moisés. Este hombre humilde que dio toda su vida, su liderazgo, el Señor lo usó de una forma y se dejó usar de una forma tan tremenda que para mí, ¿verdad? Decimos, pero ¿por qué no lo dejó entrar? Pero no nomás no lo dejó entrar, no nomás le dio el no, sino que hasta lo reprendió y lo regañó. Dice en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 26, Moisés hablando le dice, pero el Señor se enojó conmigo a causa de ustedes, o sea, a causa del pueblo de Israel, dice, y no me escuchó. Y el Señor me dijo, basta, no me hables más de este asunto.
Hay peticiones que tenemos nosotros delante del Señor, hermano, que no van a ser contestadas. Es fuerte, nos duele y lloro. Pero hay peticiones que el Señor no nos va a contestar, porque el Señor tiene algo mejor. Nuestra mente está limitada y Él sabe lo mejor para nosotros. Yo sé que nuestra oración, y perdónenme que entro en esto, pero el Señor me dio esta palabra para ustedes. Amén. Yo sé que es difícil la situación que estamos viviendo como iglesia, como hermanos que nos amamos y nos conocemos. Y nuestra oración, nuestra petición es que el Señor sane, levante, fortalezca, restablezca a nuestro hermano. Pero el Señor sabe lo que es mejor para él y para esta iglesia. Y tal vez llega el momento en que el Señor nos dice: basta, yo tengo mejores planes para él, yo tengo planes para ustedes. Nuestra confianza debe estar como David. Tenemos que esperar pacientemente en él. Y en Eclesiastés lo tenemos bien claro, cuando Él nos dice que hay tiempo para todo. El Señor nunca nos prometió que cuando nosotros fuéramos cristianos o nos viniéramos a sus pies o lo tuviéramos en nuestro corazón, íbamos a ser eternos en esta tierra. Llega el momento en que tenemos que partir. Pero a veces la pregunta es: ¿por qué tan pronto? Porque el Señor así le plació. ¿Por qué de esta manera? Porque el Señor así le plació. ¿Por qué de esta forma? Y tenemos muchos porqués. Pero el Señor tiene muchos nos que nos conviene que Él nos diga. Hay una palabra que el Señor me ha ayudado a fortalecerme el Señor, y esos son los aunque. El Salmo 23, hablando David, él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? Usted se lo sabe. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su callado me infundirán. O sea, aunque ande en valle de sombra de muerte, ahí está el Señor. Aunque esté en esa situación, el Señor está caminando a mi lado. Aunque me encuentre en ese problema, el Señor está conmigo. Aunque esté en ese momento donde ya parece que voy a cerrar mis ojos para siempre, ahí está el Señor al lado mío. Ese aunque esté, el Señor está ahí conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, aunque contra mí se levante toda enfermedad, el Señor me fortalece. Aleluya. Mire que no está diciendo de que si llegamos a pasar o si llegamos a estar o si llegamos, no, aunque estemos pasando por esa situación, el Señor está ahí para levantarnos y fortalecernos. En febrero recibí una llamada de unos hermanos, unos pastores, amigos míos muy amados. Estaba yo para empezar la predicación y recibo la llamada. Estaba todavía la alabanza y le contesté por el mensaje, lo leí, salí, le llamé. Y él llorando me dice: pastor, necesitamos que venga al hospital. Mi hija tuvo un accidente y necesitamos desconectarla. Pero no queremos hacerlo hasta que ustedes estén aquí con nosotros. Entré otra vez, me perdí, no sé ni cómo terminé, salí de ahí, nos fuimos al hospital. Una joven de 21 años, que la conocimos
en el ministerio, que me ayudó en el ministerio a organizar varias actividades y la asamblea de la convención. 21 de febrero de 21 años en el año 2021. Tuvo un accidente. El 90% de su cuerpo quedó quemado. No fue su culpa. Alguien se pasó la luz roja y la golpeó. Iba tomado, se pasó la luz roja, golpeó la troca donde ella iba, salió volando quemada. Perdió sus extremidades. Cuando yo llegué me impresioné al verla. Estábamos llorando, estábamos pidiendo, estábamos orando por un milagro. Y su madre, la pastora Lupita Mena, se me queda mirando y me dice: está bien, pastor, yo sé que el Señor se la va a llevar ya. Ya no ore por ella para que el Señor la restaure o la levante. Mejor ore por nosotros para recibir fortaleza de ella, del Señor. Y el Señor se la llevó. Y la pregunta era: ¿pero por qué de esta forma? Si era una muchacha que estaba involucrada en el ministerio con los jóvenes, dinámica. ¿Por qué de esta forma? Porque así le plació al Señor. No podemos cuestionar la forma en cómo Dios trabaja. Nunca vamos a entender la forma como Dios trabaja. Pero la palabra me dice que así debo de aceptarlo. Así debo de aceptarlo. Y me debo de gozar. Me debo de gozar. Porque los que estamos en Cristo, todo ayuda para bien. Aún las enfermedades, aún las situaciones difíciles, aún las malas noticias. Hace 2 meses, y comparto con ustedes para inyectarles fe. Hace 2 meses estuvimos orando por una hermana que se entregó al Señor, se reconcilió con el Señor, Tenía su cuerpo por dentro completamente lleno de cáncer. Ella dijo: pastor, yo necesito reconciliarme con el Señor y necesito bautizarme. Así, con su dolor, con todo lo que ella estaba sufriendo, la encaminamos a la tina del baño, la bañera, la llenamos de agua y ahí la bautizamos. Y fue un proceso de irla acompañando. Y yo miraba la fortaleza que ella tenía en el Señor. Su cuerpo se iba debilitando, pero su espíritu iba creciendo, se iba fortaleciendo. Y con esta mano puesta en su hombro y con esta agarrando su mano izquierda, hicimos una oración y dio su último suspiro. La entregamos al Señor, pero con una sonrisa en su boca. Gloria a Dios. Porque ella sabía hacia dónde iba, a un lugar mejor que el que estamos pasando. Empezaron las preguntas, y la iglesia donde ella se congregaba antes, que dejó de asistir, que supo su situación, empezaron a orar, y vinieron varias hermanas. Dios las bendiga, porque tenían fe. Pero venían las hermanas y decían: pero ¿por qué murió si estábamos orando? ¿Por qué el Señor no la sanó? Porque al Señor no le plació. Y recuerdo que una hermana que estuvo al lado de ella, después de que estas hermanas preguntaban tanto por qué el Señor no la sanó, ella dijo: el Señor la sanó. No la sanó físicamente, pero el Señor la sanó por dentro. El Señor sanó su corazón. El Señor sanó sus emociones. El Señor sanó su mente. El Señor sanó todo y la preparó para presentarse delante del Señor. Gloria a Dios. Lo que nosotros tenemos que tener es esa fe y esa confianza en el Señor. Que sea un poco de tiempo, o el Señor nos permita vivir 80, 90 años, lo tenemos que vivir, pero siempre pensando de que en cualquier momento el Señor nos va a llamar a su presencia.
Tenemos que vivir la vida cristiana y gozar la vida cristiana como la vivía Pablo. Pablo la disfrutaba tanto, mi hermano, que él decía, no sé si quedarme aquí, seguir predicando, seguir compartiendo o ya irme con el Señor. O sea, no sabía qué hacer porque las dos cosas las estaba disfrutando. Él ya estaba viviendo en vida eterna. Usted ya está viviendo en vida eterna. Yo ya estoy viviendo en vida eterna. Mi hermano Luis está viviendo en vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos aceptado al Eterno. Y mire, lo único que hace la muerte, es trasladarnos de esta vida a los brazos del Señor. Por eso Él decía que la muerte es ganancia. La muerte simplemente nos pasa a los brazos del Señor, que Él ya está con esos brazos esperándonos. Cuando lo explicamos y lo entendemos así, hasta dan ganas de morirse. Pero todavía no. Esos aunque que pasamos en nuestra vida y que el Señor nos asegura, nos fortalece y nos da la confianza de que aunque aquí pasemos situaciones y enfermedades, allá dice que ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber nada de eso de lo que aquí estamos batallando. Y mi pregunta es, ¿por qué me quiero aferrar a esta vida? ¿Por qué sigo pidiendo yo la misma petición al Señor? ¿Cuántas veces el Señor me va a decir, basta ya, no hablemos de ese asunto? Yo ya puse en el libro lo que iba a suceder y así va a suceder. Gocémonos en el Señor. Quisiéramos que el Señor contestara todas las peticiones de nuestro corazón. Pero nuestra oración, al final de cada petición que nosotros ponemos, debe de ser esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero que no sea como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta, es soberana, es absoluta. Y Él sabe lo mejor para nosotros. Aunque esas situaciones en su vida, aunque las esté pasando, recuerde que son por un solo corto tiempo. Y después viene la recompensa. Después la Escritura me dice que estaré gozándome por una eternidad. Allá con Él. Allá donde no hay sufrimiento. Nuestra oración, que yo sé que es la misma de ustedes, es de que el Señor nos sorprenda con nuestro hermano Luis, pero que sea su voluntad. Nuestra oración debe de ser una oración y una petición no egoísta. Debe ser una oración y una petición, Señor, que no sufra, que no pase más dolor. Yo he estado al lado de personas que están sufriendo. Yo digo, Señor, te la entrego. Señor, llévala ya. Señor, recógela ya. Porque es lo mejor para ellos. Pero el Señor no todo el tiempo lo hace. Hemos mirado testimonios de cómo el Señor ha levantado y están ahorita sirviendo al Señor. Porque aunque la muerte esté tocando la puerta, le servimos a un Dios de vida, a un Dios de milagros. Y dice la Escritura que el mismo Jesús de ese tiempo es el mismo de ahora. Pero nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor y esperar pacientemente. Pero que esa paciencia sea en el Señor. Tenemos a un grupo de hermanos y hermanas orando. No nada más por el pastor Luis, sino por toda la familia y por todos ustedes. Gracias, Señor. Porque sabemos por lo que están pasando. Pero qué hermoso es que el hermano Luis empiece en esos momentos donde ya
tal vez sea sus últimos momentos, empiece a decir su nombre: Luis Bernard, Luis Bernard, Luis Bernard. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que llamará a todos por su nombre. Y que cuando allá se pase lista, Él pueda decir y pueda responder a su nombre: Luis Bernard, he aquí, aquí estoy. Cuando allá se pase lista, a nuestro nombre, felizmente tenemos que responder. Aunque aquí muchos queden tristes y con dolor, pero por un poco de tiempo, porque después nos estaremos gozando juntamente con el Señor. La responsabilidad de cada uno de nosotros, después de los que se han ido, es seguir fieles en el Señor, para en algún momento, en algún día, cuando llegue nuestro tiempo, reunirnos juntamente con ellos y gozarnos por una eternidad. ¿Cuántos van para el cielo? ¿Cuántos van para el cielo? Pero todavía no. Cuando el Señor diga, porque Él es el que tiene la última palabra. Recuerde, para cerrar, un no de Dios es el mejor no que usted puede recibir en su vida. Un aunque de Dios es una promesa de Él. Y el después de Dios es el mejor y más bendecido continuo de nuestra vida. Dios me los bendiga. Gracias por invitarme. Y le voy a pedir que se ponga de pie y hacer una oración. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu.
conocer, Señor, te quiero conocer. Y yo sé que